Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un jueves más de Tertulias con Paelo. Hoy es especial porque, bueno, ya nos tocaba historia y mucho mejor con un gran invitado que es navarro, que es de esta tierra. Juan Torres, bienvenido a Pompaelo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros hoy. Pues nada, en Facebook quisiera agradecer a los seguidores, a la gran cantidad de seguidores que hemos podido conseguir estas últimas semanas. Muchas gracias a todos. Estamos ahora por Facebook Live e intentaremos hacer las futuras tertulias en streaming. Y nada, pues como sabéis, mientras está Juan contándonos sobre sus libros y todos los temas que vamos a consultar, cualquier pregunta a los socios, ya sabéis, por el chat lo escribís y luego yo se lo transmito a Juan durante la tertulia. Pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Venga, Miguel, adelante. Buenas. Hoy, en la ausencia de Antonio Mizco, nuestro presentador habitual, os haré una pequeña introducción. Juan Torres Talva, pamplonés, 46 años o ya 47. 47. Muy bien. Uno es va cumpliendo. Abogado administrativo, además responsable de área en una de las firmas más famosas de Navarra y, sorprendentemente, en su tiempo libre, novelista, con una especialización, digamos, de momento, porque estamos hablando de 2 novelas en la ficción histórica. Su primer título trata la época de los orígenes de Pamplona, su segundo acaba de ser lanzado por la Esfera de los Libros, trata sobre la penúltima época de la República Romana. El primer senador se llama y nos tiene con una curiosidad tremenda. Y lo hemos invitado por varias razones. La primera es porque los temas que trata son probablemente de los más, no vamos a decir polémicos, sino sobre los más confusos que hay en nuestra historia, porque se tiende a pensar que las cosas son de una manera, pero saberse, se sabe relativamente poco. Y sin embargo, Juan pues se ha documentado tanto que yo creo que es lo que más destaca en los comentarios sobre su primera obra. Decía, está muy bien documentado, está muy bien armado, está muy bien ambientado. Y nos consta además que lo ha cimentado en el trabajo pues, de Javier Andreu y de gente que realmente sabe lo que dice, ¿no? Con lo cual, pues queríamos que nos contaras, si puedes, Juan, por empezar por uno de los muchos temas, ¿cómo has encontrado esa información? ¿Cómo has llegado? ¿Y qué es lo que se sabe de verdad del origen de Pamplona? Muy bien. Pues nada, gracias Miguel, gracias a ti por la presentación y por la invitación, ¿no? de la asociación, que me hace mucha ilusión, ¿no? Empezando con la documentación. Antes os enseñaba, y lo voy a enseñar en cámara, aquí a la cámara, me lo voy a rescatar de aquí. Enseñaba este grueso volumen sobre los vascones en las fuentes antiguas, que es del profesor de Historia de la Universidad de Navarra, Javier Andreu, que ha sido bueno, Pompelo, que es una novela que ya la edité y se publicó en el 2014, ¿no? Han pasado ya 6 años, ¿no? Ya ha transcurrido un tiempo, ¿no? Pero bueno, fue una novela que me costó escribirla 7 años, estudié con ella 7 años y para mí todo lo que es la secuencia de documentación pues fue absolutamente clave, ¿no? Porque una novela histórica, pues por lo menos desde mi punto de vista, si no tenemos documentación, no tenemos novela histórica, ¿no? O no puede haber calidad, no puede haber rigor y no puede haber imaginación tampoco, ¿no? Si no tenemos datos históricos. Para crear una novela histórica, pues bueno, la verdad es que hay que hacer auténtica arqueología documental, ¿no? Uno más o menos tiene en la cabeza pues una serie hombre, alguien que llega a la novela histórica, por lo menos en mi caso, no llega no sabiendo nada, no llegas habiendo leído mucho, ¿no? Libros de historia, manuales especializados, ¿no? Porque a uno le gusta y se mete a leer cosas pues más de friki, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ya en esos volúmenes, en esos artículos científicos, hay mucha bibliografía. Entonces se trata de ir tirando del hilo, ¿no? Conforme va leyendo, va tirando del hilo, vas avanzando hacia otros artículos cada vez más específicos, cada vez más concretos, que te va configurando toda la documentación que vas a necesitar para una novela, ¿no? Que es
que es ingente, ¿no? Que es enorme, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, si me voy al caso actual de mi segunda novela, El primer senador de Roma, me ha costado 4 años, he estado 4 años con ella, pero todo el primer año solo fue leer, documentar, imprimir artículos científicos, ir a las bibliotecas a obtener volúmenes, manuales, comprar muchos. Solo fue leer. Los siguientes 3 años ya fueron escribir, pero la documentación es permanente. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo el primer capítulo, tanto de Pompelo como del primer senador, después de casi un año de documentación, me costaba muchísimo porque seguía documentándome y decía, es que a este paso no voy a acabar nunca, ¿no? Porque yo pensaba que estaba ya muy bien documentado, pero todo lo contrario, luego cuando uno se pone a escribir hay que bajar al detalle y todavía es necesaria más documentación, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues el elemento número 1 de una novela histórica es, pues eso, la documentación, arqueología documental, arqueología física, porque me encanta ir a los yacimientos y a los lugares que voy a novelar para verlos físicamente, ¿no? Para saber qué topografía tienen, ¿no? ¿Qué tengo que escribir o cómo son esos lugares, ¿no? Y es un trabajo que no termina nunca, no termina nunca. Yo podría estar documentándome 16 años seguidos, ¿no? También es verdad que sarna con gusto no pica, ¿no? Y bueno, es una labor costosa, pero que luego da sus frutos, porque a partir de ahí es cuando a mí por lo menos me permite tener, o que la imaginación empiece a volar, ¿no? Porque una vez que se tienen ya los datos históricos es cuando ya puedes ir, bueno, moldeando el puzzle, ¿no? Como uno quiere, siempre con rigor, pero a partir de ahí se empieza a construir, ¿no? Me preguntabas también, en el caso de Pompelo, ¿no? Es cierto que es una época, la de la fundación de Pamplona, que tenemos muy poquitas fuentes antiguas, muy poquitas, ¿no? Son muy fragmentarias, muy fragmentadas, tenemos a Estrabón, que dice unas poquitas cosas, a Tito Livio, que son unos párrafos muy concretitos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, con esas fuentes tan fragmentadas o escasas, pues bueno, son los historiadores los que van uniendo pues ese puzzle, uniendo pues los hilos para tratar de crear, pues bueno, una visión de lo que pudo ocurrir en aquella época, ¿no? Con la creación de Pamplona, pues tenemos muchas dudas, hay muchas lagunas, ¿no? Ahí ya sabéis que la teoría predominante, ¿no?, histórica es que Pamplona fue fundada por Pompeyo Magno, ¿no? Que por cierto, voy a reivindicar la figura de Pompeyo Magno porque me da la sensación de que en Pamplona, a quien le preguntes quién es el fundador, te dirá, Pompeyo. Pero no vas a ver más, no vas a ver quién es Pompeyo, ¿no? Y es una figura importantísima de la historia de Roma, ¿no? Que es contemporáneo de Julio César y una figura importantísima, ¿no? No lo conocemos, pero bueno, he dicho... Y conquistador de la mitad del este, limpiador de piratas y muchas más cosas, un pedazo de figura. Y, bueno, y triunvirato, ¿no? Con César, con Craso, ¿no? Partícipe de las guerras civiles que acabaron con su propia muerte, ¿no? En Egipto, ¿no? Le cortaron la cabeza porque le perseguía Julio César después de ser derrotado en Farsalia, ¿no? Entonces, es un personaje central importantísimo del último siglo de la República de Roma, ¿no? Y a mí es algo que me da rabia, que en Pamplona no conocemos quién es nuestro fundador y lo tenemos abandonado en una pequeña plaza ahí a la entrada de la avenida Bayona, yo creo que oculto entre unos setos o entre unos árboles, cuando yo creo que sería merecedor que tuviésemos una avenida, ¿no?, de Pompeyo Magno en Pamplona, ¿no? Sí, señor. Ya tenemos otra causa, ¿vale? Hay que apuntar estas cosas. Sí, yo muchas veces he pensado en escribir en el Diario Navarra o en alguna prensa algún artículo reclamando la figura de nuestro fundador, porque es que no es que nos fundase fulanito, no se me ocurrió otra cosa, ¿no? Pero es que nos fundó un gran personaje de Roma, ¿no? Y bueno, dicho esto, que me estoy enrollando mucho, pero se sabe poco de la fundación de Pamplona, ¿no? Y tenemos que ir, bueno, construyendo ese puzzle. La posición dominante es que Pompeyo funda Pamplona en el 75 a.C., ¿vale? Porque hiberna en la cuenca de Pamplona y se cree de forma mayoritaria que funda Pamplona, primero porque es un enclave estratégico muy importante en cuanto a la comunicación con Burdeos, ¿no? Con la actual Francia, pero también hacia Jaca, también hacia el sur, hacia el Valle del Ebro, y que lo funda por la amistad
o por el apoyo que tuvo con los vascones, que es el pueblo navarro antiguo, vamos a llamarlo así, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora hay otra teoría que me parece muy sugerente y que es lo que yo seguí en Pompelo, justamente, ¿no? Que es la de todo lo contrario, la de que la ciudad fue fundada no porque los vascones fuesen amigos de Pompeyo en su guerra civil con Quinto Sertorio, ¿no? Que luego si queréis hablamos de todo esto, ¿no? Sino todo lo contrario, que la fundó como castigo, ¿no? Porque los vascones no le apoyaron, apoyaban a Quinto Sertorio, ¿no? Y fundó la ciudad como castigo, no porque eran amigos. Y para mí tiene más lógica, además, ¿no? Porque Sí, para Roma cuando controlar la quería... zona, sí. Eso es, Roma cuando quería castigar, lo hacía fundando ciudades, porque era la manera de desestructurar un territorio, ¿no? Todas las gentilidades, los clanes, por de alguna manera, los desestructuraba completamente, ¿no? Atraía población de otros lugares, ¿no? Le insertaba allí, no eran de esa tierra, ¿no? Era un castigo, fundar una ciudad era un castigo. Es como si ahora vienen unos extraterrestres y nos fundan en, yo qué sé, a 30 kilómetros de Pamplona, una ciudad mucho más grande, mucho más importante, pues bueno, pues posiblemente se cargaría en Pamplona, ¿no? O sea, no sería un premio, ¿no? O sea, que Pero hay bueno, razones si para queréis, pensar que fue como tal una colonia de veteranos o simplemente una fundación. no se sabe, no se sabe con certeza, ¿no? Que hubo militares romanos en aquella época, o a partir de ese momento sí que se sabe, ¿no? Por inscripciones epigráficas, ¿no? Sí que se sabe, pero ¿qué tipo de población se pudo asentar aquí? No, no se Porque sabe. Si es verdad que Pompeyo era... Pompeyo... Dime, Miguel. No, decía que Pompeyo era relativamente, digamos, era uno de los generales que se dedicaban precisamente a pedir tierras al Senado para sus veteranos, con lo cual esto encajaría, pero claro, queda un poco lejos, ¿no? Podría Lo mismo la encajar, ¿no? campaña. Podría encajar. Y de hecho Pompeyo, cuando finaliza la guerra sertoriana, sí que traslada población vaccea, yo creo que era, ya no recuerdo bien, pero población lusitana, creo que sí que la desplaza pasando por Pamplona hacia Francia, hacia Lugdunum, no sé cómo se llamaba la localidad, ¿no? O sea, que hubo desplazamientos muy grandes de población, ¿no? Con lo que Pamplona bien pudo ser un lugar de desplazamiento de población como castigo, ¿no? Y bueno, pues esa teoría no la he visto. Una que sí que había oído hace poco era, que no sé qué base tiene realmente, creo que era no sé qué tablillas de un auxiliar de caballería que conocía al padre de Pompeyo Mano, Pompeyo Estrago, y que por eso conocía la zona y por eso había llegado, pero que hay como una evidencia histórica para eso, o eso ha sido algún Sí, novelista con éxito. Pero... eso es la turma saluitana, se llama, ¿no? Eso es una turma, es un escuadrón de caballería, sí. que fue reclutado en Salduille, que es la actual Zaragoza, que era el nombre prerromano de Zaragoza, que fue reclutado para llevarlo a Italia en la guerra de los socios, en la guerra contra los socios itálicos, ¿no? De Roma contra sus socios. Sí. Y en esa turma pues había varios bueno, pues caballeros, sabemos que eran, pues, por ejemplo, de Lejía de los Caballeros, ¿no? De estas localidades cercanas a Zaragoza, y se encontró en Asculum, fue en Ascoli, la toma de Ascoli se encontró porque se les concedió la ciudadanía romana, ¿no? Y era de esta turma que parte de ellos eran vascones. Eso es de hace el año 90 y tantos antes de Cristo, creo recordar, más o menos. Vale, mira, sí, un poco para entrar en tu libro, ¿no? No sé si tienes uno a la mano para que nos lo puedas enseñar. Pompelo. Empezamos por Pompelo, que por cierto, la pronunciación correcta es Pompelo. Sabemos que nos escucháis Pompaelo, pero aquí el gran novelista ya nos ha dicho de que la pronunciación correcta es Pompelo. Así que gracias por esa aportación. Antonio tiene razón. Antonio que siempre insiste que esto es Pompelo. Quería, un poco para entrar, para introducirnos en esa historia que a mí me encanta, yo la verdad que lo disfruto muchísimo. Ya estaban los romanos en la península. ¿Cómo vino Pompelo? ¿Cómo fue al norte? O sea, ¿qué lo llamó para subir? Sí, eso es que la entrada de Pompeyo se produce con ocasión de la guerra sertoriana, de la guerra con Quinto Sertorio. En aquella época, el Senado romano está dividido en dos facciones, que son los optimates y los populares, que son dos facciones que
que se llevan a matar. Vamos a hablar coloquialmente, ¿no? Están sumergidos en una auténtica lucha sangrienta, intestina, entre ellos por el poder de Roma. Y Quinto Sertorio, que es un personaje muy relevante del bando de los populares. Del bando de los populares. Pero llega un momento, hacia el 90 a.C., en la que son los optimates los que ocupan o llegan al poder en Roma. Entonces, Quinto Sertorio tiene que salir de Roma, tiene que escapar. Y primero creo que tiene un pequeño periplo por el norte de África y luego ya desembarca, llamado por los lusitanos, desembarca en España. Quinto Sertorio, que ya había estado en España antes, en su juventud, tiene un gran conocimiento de España, de los lusitanos, los celtibres, los conoce muy bien, ¿no? Entonces, primero, lo que hace Sertorio es, en una primera época, que son unos 2 o 3 años, consolida su poder en España, en el sur de España, lo que es el territorio lusitano, andaluciano, norte de Andalucía, consolida su poder contra el poder de Roma en ese momento, que son los optimates, pero lo hace de una manera tan brillante, nadie puede con él, porque Roma envía también a generales optimates contra él, pero no pueden con él, adquiere un gran poder, y en esa posición de poderío, en el año 77 a.C., decide desde Andalucía subir hacia el norte, subir hacia el Valle del Ebro. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de los celtíberos. Y posiblemente, en esa teoría sugerente que os decía yo al principio, también el apoyo de los vascones. Sube hacia el Valle del Ebro y allí se hace fuerte, ¿no? Lo domina por completo, tiene una pequeña incursión hacia el territorio Verón, de los Verones, que es la actual La Rioja, y hacia una ciudad que es Huaracos, que es la actual Viana, en Navarra, ¿no? Donde las fuentes sí que cuentan, narran que tiene un enfrentamiento con los Verones a los pies de la ciudad de Huaracos, que hace poquito salió, por cierto, en prensa, ¿no?, que se está excavando el yacimiento de la Custodia, que está en Viana, ¿no?, que es la antigua ciudad de Huaracos, que en principio la destruyó Sertorio, ¿no?, en ese enfrentamiento, ¿no? Pero bueno, destruida la ciudad, Sertorio baja por todo el Valle del Ebro, o sea, una vez que controla Andalucía, la Hispania Central, controla el Valle del Ebro, desciende hacia Tarragona, ¿no? Y ahí es donde la situación se les empieza a escapar a los optimates, y es cuando envían a Pompeyo, envían a Pompeyo Magno a España, pues para enfrentarse a Quinto Sertorio. Ya habían en España otro general romano, que es Quinto Cecilio Metelo, que operaba en el sur. Entonces tenemos a un general popular en España, que es Quinto Sertorio, y a 2 generales optimates, que son Cecilio Metelo, que está en el sur de España, y Pompeyo, que opera por la zona de Levante, ¿no? Y es a partir de ahí, Sertorio bajará hacia Levante, ahí se enfrentarán, tendrán una serie de peleas, pero al final Sertorio tiene que retirarse, tiene que volver a subir hacia el Valle del Ebro, y es cuando le persigue Pompeyo, y en el año 75 a.C. es cuando, previsiblemente, ¿no?, es lo que parece que fue así, hiberna en la cuenca de Pamplona, ¿no?, en ese origen de la ciudad, ¿no? Pero Pompeyo lo que hace es le va persiguiendo a Sertorio en esta guerra civil, que se conoce como la guerra sertoriana. Sí, yo podría seguir hablando todo el rato, pero igual. Sí, y nos encanta, como te digo, es un tema que nos encanta. Hay una cosa que sabemos, yo diría que Sertorio es otro de los personajes menos conocidos y que tendría que tener también sus avenidas, porque si no recuerdo mal, este señor intentó formar una república con todas las tribus iberas, ¿no? En Jaca no tenía ahí un senado montado. Sí, porque Sertorio lo que hace es instaurar un sistema político propio, al estilo de Roma, ¿no? Él mismo instaura un senado que está dominado por él absolutamente, evidentemente no, pero que está formado por los propios romanos, ciudadanos romanos que le han seguido en su aventura, porque él no está solo, no es el único romano, no tiene con él a lo largo del conflicto se incorpora al conflicto otro romano que es Marco Perpenna, me parece que se llamaba, ¿no?, que es también que huye de Roma pues por la guerra civil entre optimates populares y llega a España. Llega a España con 20.000 legionarios, que son romanos, que son itálicos, ¿no? Entonces el ejército sertoriano está constituido por muchos romanos, por muchos legionarios, pero también por celtíberos, lusitanos, por carpetanos, es decir, por mucha población de tribus o de pueblos hispánicos, ¿no? Entonces va a ser una auténtica guerra civil
a nivel nacional, a lo que entenderíamos como España, ¿no? Como nación. Es una guerra civil global, ¿no? En la que todos los pueblos hispánicos se ven arrastrados a luchar por un bando o por otro, por los populares o por los optimates, ¿no? La zona de Levante, Valencia, apoyará a Pompeyo. Los celtíberos, yo creo que presumiblemente los vascones también, los lusitanos, apoyan a Sertorio, ¿no? Entonces es un conflicto que dura 7 años, que es, bueno, una guerra civil en toda regla entre romanos, pero entre hispanos, entre pueblos hispánicos también, ¿no? Y es un conflicto, el sertoriano, que lo conocemos muy poquito también, muy poquito, ¿no? Y es realmente apasionante porque tiene una serie de batallas como la batalla de Edeta, la batalla de Sucro, la batalla de Itálica, creo que también, ¿no? Que es entre dos lugartenientes que eran romanos de Sertorio con Cecilio Metelo, eran los hermanos Irtuleyo, que eran romanos, ¿no? Que también siguieron a... Entonces se sucede una serie de conflictos militares que arrasaron España, y lo conocemos muy poquito. Y Pamplona es fruto de esa guerra, es fruto de esa historia, ¿no? Sí. Y dime, cuando ya llegan por aquí, por estas tierras, ¿qué encuentran? ¿Qué se encuentran? Bueno, ahí es donde empezamos ya a debatir un poco cuál era el carácter de los vascones o quiénes eran los vascones exactamente, ¿no? Ahí tenemos la visión un poco distorsionada, ¿no? Porque normalmente, de modo general, o al gran público, ¿no? Que tampoco profundiza mucho, le hablas de los vascones y te lo van a pintar como un personaje muy bárbaro, muy poco romanizado, muy belicoso, y por lo menos en esta época, en absoluto. Roma llega a Navarra ya hacia el año 180 a.C., más o menos. O sea, estamos hablando de la guerra sertoriana, que es entre los años 80 y 73 a.C. O sea, cuando Pompeyo circula por Navarra, los romanos llevan ya 100 años en Navarra. 100 años, por lo menos, en el sur de Navarra. Lo que es en la ribera y en toda la zona de Sangüesa, 5 villas de Aragón. Y es una zona muy romanizada ya, muy romanizada, ¿no? De hecho, los yacimientos arqueológicos que tenemos de la zona demuestran eso, que ya en la primera centuria antes de Cristo la romanización es muy potente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque posiblemente los antiguos navarros, a diferencia de los celtíberos, no eran pueblos nómadas, no eran pueblos de tierras pobres, ¿no? Que tenían que estar con sus caballos de aquí para allá, que no tenían alimento, no, eran pueblos con ciudades, pero con ciudades, no con pequeñas aldeitas, ciudades que batían moneda, tenían moneda propia, que tenían campos de cultivo, que tenían, o sea, no eran unos bárbaros en el sentido que nos podemos imaginar, ¿no? Tenían ya un grado de romanización, estaban muy incorporados ya a la cultura romana, tenían ciudades. Sí que es cierto que sus ciudades, la unidad política, bueno, yo todo esto lo digo no porque lo diga yo, lo digo porque lo he leído de los historiadores, evidentemente, ¿no? Pero la unidad política es la ciudad, ¿no? Y en territorio vascón, bueno, pues tenemos bastantes ciudades, ¿no? Tenemos pues a Pompelo, desde luego, bueno, que se funda a partir de este momento, tenemos Arsaos, Pontiques, Olcairun, tenemos Curnonium, tenemos Caiscata, que es Cascante, Eracurris, que es Alfaro, que está en La Rioja, pero bueno, que es territorio vascón. Es decir, tenemos muchas ciudades. Tarraca, que también... ¿Oyaso como tal era vascona entonces o no? ¿Cuál? Oyaso. Ese que está por... Oyaso, sí, en fuentes posteriores se integra en lo que es en territorio, por lo menos administrativamente hablando, territorio vascón. Exacto. Que eran criterios bastante distintos, ¿no? O sea, desde un punto de vista administrativo, ¿no? Porque, entonces, por eso, ¿qué se encuentran? Bueno, se encuentran unos habitantes o unas ciudades en general, yo creo que poco belicosas, porque no se enfrentaron a ellos. Si hubiese habido un enfrentamiento serio con los romanos, las fuentes lo hubiesen contado seguramente. No es como los celtíberos, que eran muy peleones, y ahí están las fuentes. Los lusitanos, muy peleones, ahí están las fuentes. Pues los vascones no sabemos nada. O sea, por lo menos... Hombre, sí que es cierto que en los yacimientos se van encontrando signos de destrucción, hombre, Roma cuando llega aquí no viene, da 2 palmaditas en la espalda y todos somos amigos, pues hombre, algunos enfrentamientos habría habido, ¿no? Pero no parece, o por lo menos ni las fuentes ni la arqueología
nos dice que fueran unos grandes enfrentamientos, ¿no? Yo creo que los navarros... Ni batallas ni sitios, ¿verdad? Ni batallas ni sitios. Que no hay ni batallas ni sitios registrados. No, hay algunos... Hay un libro que es de Javier Armendáriz, es arqueólogo del gobierno de Navarra, que recoge los 1000 yacimientos vascones, o por lo menos prerromanos, ¿no? Antes de la edad del hierro en Navarra, ¿no? Y en algunos de ellos, no recuerdo ya los nombres, ¿no? Pero en algunos de ellos sí que se han encontrado restos de asalto. Y además de asalto romano. En el sentido que se encuentran glandes, o sea, proyectiles de honda, con inscripciones de las legiones romanas, con puntas de flecha, o sea, enfrentamientos hubo, pero desde luego no a gran escala ni con la suficiente importancia como para que las fuentes romanas se fijaran en ellos, ¿no? Yo creo que en general los navarros antiguos eran poco belicosos y bastante civilizados y que asumieron la romanización, creo que con bastante facilidad. Con bastante facilidad, o por lo menos de una manera muy rápida, ¿no? Y una pregunta, al libro que estabas diciendo, que ya llevan 100 años o más conociéndose, pero no solamente los romanos, ¿no? También enganchando con tu último libro, por aquí también habían pasado, o muy cerca, los púnicos. También. Los cartagineses. También. ¿Había realmente mucha diferencia entre una cultura y la otra, o eran dos hermanos? Sí, a ver, la cultura... A ver, lo que pasa es que a nivel de arqueología, cuando uno va a un yacimiento navarro o va a un yacimiento celtíbero, no hay grandes diferencias. Hombre, sí las hay por el tipo de cerámica, más que nada, pero por el tipo de dibujos o de representaciones, ¿no? Las representaciones celtíberas con los caballitos, ¿no? Con las cruces, ¿no? Son muy característicos. Y eso en Navarra, salvo en el sur, no lo tenemos, ¿no? Pero yo creo que el desarrollo tecnológico era muy parecido en todas partes, ¿no? Y en Navarra, que yo sepa, no tenemos restos púnicos. Es verdad que Aníbal cuando cruza los Pirineos y avanza hacia Italia, pues no se sabe por dónde pasó. Bueno, habría pasado posiblemente por la zona de Cataluña. Seguramente. No creo que se hubiese venido hasta aquí para cruzar por Roncesvalles. Lo que pasa es que Roncesvalles es un punto de paso histórico de siempre. Se puede remontar a miles de años, ¿no? Yo creo que aquí en ahora somos un crisol de culturas y una variedad tremenda porque estamos donde estamos, porque es que nos cruzan por todas partes, ¿no? Y por allí hubo, por ejemplo, el año 105, creo recordar antes de Cristo, pasaron los cimbros por aquí, y pasaron por su pueblo germánico, que pasaron por Roncesvalles, y luego ya bajaron por el Ebro y volvieron a salir por Cataluña para caer en manos de Mario, de Cayo Mario, ¿no? Sí, efectivamente. La batalla ¿cómo se llamaba? Con los germanos. Era, ¿no? ¿Cómo era? La matanza que armaron, efectivamente. Y Juan... Adelante, Pati. Sí, digo, y toda esa extensión que llegó Pompelo, ¿hasta dónde llegó? O sea, ¿qué zona fue la que abarcó mientras iba avanzando para el norte? No se conoce con exactitud. O sea, que estuvo en la cuenca Pamplona, sí, pero ya no sabemos más. Luego ya volvió a descender hacia el Valle del Ebro, en persecución siempre de Quinto Sertorio, ¿no? Si hubiese guarniciones aquí, seguro que habría dejado guarniciones, sobre todo si era territorio enemigo, o por lo menos entendiendo que lo fuera, ¿no? Que lo fuera territorio enemigo, pero Pompeya no estuvo mucho más por aquí. Lo que pasa es que Estrabón, ¿no? Que es la fuente, viene a decir, cuando habla de Pamplona, dice que es tanto como decir la ciudad de Pompeyo. Entonces, claro, a partir de ahí dices, oye, joder, que Pompeyo tiene la suficiente importancia o renombre como para no decir quién es ese tal Pompeyo, pues tiene que ser Pompeyo Magno. En Roma hubo otros Pompeyos, pero tan relevantes como él, pues ninguno, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, ¿no? Que todo hace pensar, los historiadores, no yo, pero bueno, que todo hace pensar que el fundador fue efectivamente Pompeyo Magno. ¿Por qué? Pues porque la zona era interesante desde un punto de vista estratégico, seguramente, o porque tuvo que asentar población, o porque tuvo que castigar, o por lo que fuera, ¿no? Pero lo cierto es que lo fundó. ¿Sí? Lo fundó, y aquí estamos hoy en día. ¡Qué maravilla! De hecho, había cuando estuvimos por primera vez, yo creo que fue la primera excursión de la Asociación Pompelo, habrá que hacerle la razón,
Pompelo está bien dicho también, suena muy bonito Pompeyo. A mí es como dices tú, es por la orfonía, ¿no? Decimos, la primera excursión estuvimos en el campanario de la catedral y uno de los campaneros, que es muy aficionado a la historia, también nos señalaba uno de los cerros, que no me acuerdo el nombre, pero que sí es un cerro, que no está edificado. Dice, ahí fue donde estuvo el campamento, ahí es donde se sabe que estuvo. Como se sabe, porque lo que es... Bueno, ahí es donde Javier Armendáriz, que lo he citado antes, cree que estuvo el campamento de Pompeyo, que es un cerro que está a los pies de Laquidain, de la actual localidad de Laquidain, y a los pies de Irulegui, del monte Irulegui, que arriba del monte Irulegui tenemos a día hay un castillo muy bonito, pero en su falda hay un poblado vascón, ¿no? Que Javier Armendáriz cree que era el poblado jerárquicamente superior de la cuenca de Pamplona en aquel instante, ¿no? Y de hecho se han encontrado en la zona restos de batalla, restos de enfrentamiento, ¿no? De hecho ahí se encontró un proyectil de Honda que pone quinto sertorio procónsul Pietas, algo así, luego está reducido, ¿no? Pero que era un proyectil propagandístico, ¿no? Que quería decir que realmente el procónsul legítimo de España era quinto sertorio, no Pompeyo, ¿no? Es decir, así como hoy en día vemos que en la Segunda Guerra Mundial se lanzaban bombas en las que se pintaban en las bombas, ¿no?, determinadas inscripciones, ¿no?, contra el enemigo, en esa época hacían lo mismo, ¿no? Lo inscribían en los proyectiles de Honda, ¿no? También, que eran mensajes propagandísticos hacia el otro bando, ¿no? Y ese tipo de proyectiles se han encontrado en la zona de Irulegui, lo que hace prever que hay un enfrentamiento, ¿no?, entre pompeyanos y sertorianos. Pero que ese fuera el campamento de Pompeyo, pues bueno, pues pudo serlo, ¿no? Ah, ya. Y otra pregunta, bueno, yo sí que vengo a preguntar porque estas cosas son tan interesantes. Juan, ya establecido la ciudad de Pompelo y todo, ¿el reino de Pamplona inicialmente sigue toda la huella que dejó Pompelo cuando llegó o tuvo cambios? ¿Cómo fue ese paso? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de 700 años de diferencia. Diferencia, ¿no? Claro, ya. ¿No? Entonces, el cambio yo creo, de contexto, de población, es que es incomparable. Claro. O sea, yo creo que, de hecho, que en la época de la fundación del Reino de Pamplona estamos en un mundo, te diría, más rural o menos civilizado que en la época de la fundación de Pamplona, ¿no? Yo creo que hubo un cierto retroceso, ¿no? Los años de la caída del Imperio Romano hubo un cierto retroceso en esa civilización o en ese, ¿no? Y claro, entonces hablamos de épocas que no se pueden comparar. Obviamente la Pamplona de ese Reino de Pamplona, pues es la Pamplona de Pompeyo, o sea, limitada pues a lo que es la navarrería hoy en día, ¿no? A un ámbito muy, muy pequeño, ¿no? Pero bueno, claro, es la sucesora de esa. Es que Pamplona tiene una continuidad permanente, claro, desde el 75. Bueno, de hecho Pompeyo funda Pompelo, sobre un pequeño poblado que está donde la catedral, un pequeño poblado que, por cierto, cuyo nombre se desconoce. No se conoce el nombre de ese pequeño, porque sobre esto también se habla mucho, ¿no? Pero no se conoce en absoluto cuál era el nombre del poblado vascón sobre el que se funda Pamplona, ¿no? Pero a partir de ahí, sin solución de continuidad, pues llegamos hasta nuestros días, ¿no? Y el nombre sigue estando ahí, Pamplona, que es la ciudad de Pompeyo, ni más ni menos. Ni más ni menos. Hay una cosa que siempre me llama la atención, bueno, que están aficionados a temas romanos en España. Tarragona lo conocerás y su historia me imagino que también. Digo porque pensando, bueno, evidentemente fue una ciudad con muchísima más importancia histórica que Pamplona, por lo menos en esa época, pero una de las cosas que más llama la atención fue cómo de la ciudad romana pasamos, como dice Pati, a la ciudad medieval, que era mucho más pequeña la ciudad medieval, pero muchísimo más pequeña y se hizo dentro de las ruinas. En cambio aquí, ese tipo de retroceso dentro de una, como diríamos, una decadencia que sabemos del final del Imperio Romano, las invasiones y todo, pues, pero no hubo ese tipo de prácticamente desaparición de la ciudad en ningún momento, ¿no? No. La quemaron mucho después. La ciudad luego fue atacada en el siglo III después de Cristo, creo que tuvo algún tipo de incendio en aquel momento, alguna invasión bárbara, pero sí, se mantiene sin solución de continuidad. Lo que pasa es que el Imperio Romano se vino abajo
y se vino abajo la civilización, ¿no? Y entonces hubo un retroceso, pues lo que tenía Roma en su momento de esplendor es que las calzadas parece que eran bastante seguras, que uno se podía desplazar rápido y bien, y se mantenían, y se conservaban. Cuando Roma cae, todo eso empieza a desmoronarse, ¿no? Y entramos en un mundo, bueno, más de bandolerismo, ¿no? Parece que más peligroso, hasta que se empieza a reestructurar de nuevo con la Edad Media. Vaya. Y Juan, en tu libro está orientado a la época romana. ¿Cuál es el periodo que entra en lo que has escrito? Lo que es Pompelo son 7 años. ¿7? Sí, no, 5 años. La novela abarca del 77 al 72 antes de Cristo. ¿Vale? Son cinco añitos, que es el final de la guerra sertoriana. Y de hecho la novela finaliza, pues porque yo, bueno, ya son licencias o cosas que yo me permito, parece que Pompelo funda la Pamplona en el 75. Bueno, también hay otros que opinan que estuvo en el 75, le gustó la cuenca, le cogió cariño, le pareció un lugar interesante, pero que en realidad la ciudad la funda cuando termina la guerra, ¿no? Cuando termina la guerra es cuando ya reordena España, reordena los diferentes lugares y decide fundar, pues aquí va a haber una ciudad que va a llevar mi nombre, ¿no? Y en la que voy a centrar tal población y voy a ordenar y voy a controlar bueno, esta zona a través de esta ciudad. Encaja mucho más con lo que hizo, como decíamos antes, con sus voluntarios en distintas zonas, tanto de Asia como incluso de Italia. Yo creo que tiene más sentido fundar una ciudad cuando ya ha terminado el conflicto y tienes tiempo para pensar, reflexionar, estructurar. Digo, a ver, ahora cómo yo me voy a marchar de aquí, pero tengo que dejar esto de alguna manera, porque desde que termina la guerra, Pompeo está todavía 2 años más en España, ¿no? Lo que hace está ordenando España. No se puede marchar para que de nuevo haya focos de rebelión, está 2 años ordenando administrativo y estructuralmente el país, ¿no? Lo que es Hispania, o las provincias hispanas. Tenemos una pregunta de un socio. Pregunta, ¿qué tipo de asentamiento fue el que establece Pompeyo? ¿Militar? No lo sabemos. ¿Qué fue? ¿Que pudo ser militar en un origen? Lo pudo ser, pero realmente no lo sabemos qué tipo de asentamiento fue. Es posible que lo fuera, o tiene sentido que lo fuera si él quería controlar, porque de hecho, cuando termina la guerra, claro, quedan muchos fugitivos, vamos a decirlo así, ¿no? Muchos hispanos o incluso ciudadanos que eran del bando sertoriano tienen que escapar, tienen que exiliarse, ¿no? Y muchos de ellos se refugian en el Pirineo o ya en Francia, ¿no? Entonces es una zona un tanto inestable que hay que controlar. Entonces, seguro que hubo asentamientos militares y Pamplona en su inicio, pues posiblemente hubiera mucho militar aquí, seguramente sí. Pero no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Es algo que las fuentes no nos lo dicen. Es verdad, todavía no había llegado la conquista de las Galias, ¿cierto? Al norte del Pirineo era todavía... Claro, el Pirineo y todo el norte de Francia hacia Aquitania todavía no estaba conquistado. Y estaban los aquitanos y un montón de pueblos más, que había una diversidad importante de población aquitana, de población de lengua vasca, protovasca, que se dice así, y luego los galos, por lengua celta. Juan, aquí nos están preguntando si va a estar disponible en el futuro tu libro en Amazon o en Kindle. De momento, el Pompelo, le quedan muy poquitos ejemplares en papel, que los que dispone de ellos la editorial, que es Ediciones Eunate. Yo creo que si se pide el libro en cualquier librería, creo que se pide, que todavía hay disponibles algunos ejemplares. Que esté en Amazon, pues claro, no lo sé, es un libro que tuvo la edición que tuvo, que fue relativamente pequeña y se ha ido agotando y de momento pues no hay nuevas ediciones, ¿no? Espero que con el tiempo, pues bueno, pues que pueda, sobre todo impulsado un poco por la actual, por el primer senador, la novela actual, pueda tener tirón y podamos encontrar ahí una ocasión para reeditarla, ¿no? Y que haya de ejemplares de nuevo, ¿no? Y también en formato digital. Formato digital. Formato Kindle también te piden, ¿eh? Formato Kindle, eso es, sí. Sí, de hecho, a mí me encantaría, vamos, ya...
Habrá que trabajar en ello. Qué bueno. Hablamos antes de la charla de contar con nosotros para eso. Si hay que echar una mano a un ate, se le echa, vamos. Me he quedado con ganas de verlo desde el principio, porque yo sí que he preguntado por él y no he conseguido encontrarlo. Yo creo que algunos ejemplares tienen que tener, Miguel, un ate tiene que tener, yo creo. A comienzos de año le quedaban 30. Le voy a dar ese detalle, le quedaban 30 a comienzos de año. Muy bien. Una pregunta que va un poco al hilo de otra que te quería hacer yo, pero vamos a Pablo primero su pregunta. Me dice, ¿qué opinas del actual revisionismo histórico? Del actual revisionismo histórico. Yo lo que sí puedo decir es que no tiene ningún sentido, en mi opinión, ver el pasado con nuestros ojos. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero el contexto es completamente distinto. Es que posiblemente nosotros estemos haciendo ahora cosas que las asimilamos con la mayor normalidad, pero que dentro de 300 años igual se ven como una barbaridad. Y por eso nosotros somos unos bárbaros. No, es que cada uno vive en el contexto que le toca vivir. Y hay unas reglas sociales y unos contextos morales, éticos, que son los propios de cada época. Entonces, a mí, revisar el pasado con nuestros ojos no tiene ningún sentido, en mi opinión. Ahora vemos que se tiran estatuas de Colón y se tiran estatuas de los conquistadores y hasta de los jesuitas, ¿no? O de los fundadores de las misiones en California, o del mundo esclavista. A ver, lógicamente yo no comparto el esclavismo, es un disparate, por supuesto que no. Pero bueno, pero bueno, es que son personas que vivieron hace 300 años, no tiene mayor sentido, en mi opinión. La manía de la gente de creerse superior o más ética porque haya nacido después de otra. Y la historia porque no es así. Y al hilo, Juan, de la pregunta de Pablo, Iruña, como nombre, que lo equiparan tanto con el valor histórico de Pompelo. ¿Cuándo es así? O sea, ¿es una realidad? ¿O cuándo entra esa figura de Iruña? Porque en Álava, por ejemplo, hay muchas Iruñas también. ¿Cómo entra o por qué ese empeño de equiparar Iruña como el nombre tan valioso en historia como Pompeo? Ya, lo que ocurre, me hubiese gustado repasar un artículo que leí hace tiempo sobre topónimo, ¿no? Iruña, ¿no? Lo cierto es que es un topónimo muy antiguo, muy antiguo. Yo creo recordar, igual me puedo patinar, igual luego me sale algún historiador y me dice que es... Pero creo recordar que la primera vez que el topónimo está atestiguado es del siglo XI o el XII. Es decir, es de hace unos cuantos años, ¿no? Y era la manera con la que se llamaba Pamplona, posiblemente desde el mundo rural o desde el mundo externo, ¿no? Lo que pasa es que no son sustitutivos. O sea, Pamplona se funda como Pamplona. Iruña es un topónimo que también se usa realmente, hay que reconocerlo, desde hace siglos en referencia a Pamplona. Pero no son sustitutivos. Uno no es la traducción del otro. Iruña es topónimo vasco, pero Pamplona también. Pamplona es la ciudad de Pompeyo, pero que es Pompeius y es ilu, el sufijo ilu, que es un sufijo vasco. O sea, que es que el nombre de Pamplona ya encierra de por sí un componente vasco, ¿no? Pero bueno, pero es un topónimo realmente antiguo también el de Iruña, ¿no? Luego a partir de ahí, bueno, pues entraríamos ya en otros debates, pero bueno. Cierto. Bueno, tenemos otra pregunta de Carmen. Me pone, ¿se podría decir que la situación de Roma que se presenta en el libro tiene parecido a la situación actual, salvando épocas? Sí puede haber ciertos paralelismos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estamos en una época en la que, lo hemos hablado al principio, ¿no? Por lo menos antes nosotros, ¿no? En la que Roma es una república. O sea, no hay emperadores, no hay tiranos, que son los que gobiernan de manera dictatorial Roma, ¿no? Estamos en una república en la que hay un senado, es decir, un parlamento, un congreso, y dentro de ese senado parlamentario, pues hay diferentes facciones y hay diferentes opiniones. Unas podrían entenderse con los términos actuales más progresistas, usando los términos actuales, unas más conservadoras usando los términos actuales, ¿no? Y eso acaba provocando pues una bifurcación
entre, lo he dicho al principio, entre optimates y populares, ¿no? Entre conservadores y populares. En ese sentido sí que puede haber un paralelismo porque en Roma había mucha política y hoy en día estamos en un mundo en el que hay mucha política, mucho debate político, cada uno con sus ideologías. Pues Roma en esta época los tiene también, tiene sus diferentes ideologías. Entonces el paralelismo lo podemos encontrar ahí. Luego, pretender o buscar equiparar unas ideologías con aquellas de aquella época con otras es peligroso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Roma, en esa división optimates populares, no nos equivoquemos, ¿no? Todos son senadores, todos son gente muy rica, todos son gente con muchísimo poder y utilizan al pueblo, muchos de ellos, de manera puramente interesada y partidista, pero para sus propios fines, fines de ambición, no porque quieran el favor o el bien del pueblo, ¿no? Entonces, por eso se pueden buscar paralelismos, pero son peligrosos también, ¿no? Tendría muchos matices, ¿no? Pero es cierto que en esa época había mucha política, como hoy en día. La hay, así es, así es. No, afortunadamente ahora nos van asesinando como los hermanos Graco y otras hierbas. O, bueno, ahí es donde Roma empieza a perder un poco los papeles de su política, ¿no? Con el asesinato del hermano mayor con el Graco el mayor, ¿no? Ahí es cuando esa bifurcación entre diferentes políticas populares, conservadoras, ya se pierden las formas, se pierden los papeles y es donde ya se va arrastrando a Roma a las guerras civiles que vivió después en último centuria, que fueron terribles porque ya se pierde el respeto. Ya cuando se pierde el respeto y empezamos ya con los asesinatos, pues ya eso ya no es política, eso ya es pues una guerra, ¿no? Sí. Bueno, Juan, y de hecho se me ha quedado lo que has comentado al principio de que no tenemos una estatua del fundador de esta ciudad. Bueno, tenemos una muy pequeñita. Sí, pues, tapada por un árbol, de hecho, no se ve. Está tapada, creo, de día está tapada por unos arbustos, creo. Sí, pues completamente. Ya podemos preparar alguna iniciativa como asociación cultural para exigir que nos pongan alguna estatua en algún lugar emblemático. Claro, es que seamos conscientes de quién nos fundó, es que no podemos... Exactamente. Sí, cualquier otra ciudad estaría posiblemente orgullosísima de su historia y aquí parece que nos olvidamos. Y es que eso, que no nos fundó... Eso, pues eso, funganito. Aquí porque hemos prometido no entrar en política, pero aquí el problema efectivamente es ese, es que se quiere presentar la fundación como algo completamente distinto de Roma, algo, no sé cómo decirlo, casi endógeno, que salimos de la tierra. Tiene un valor... Pues se ha tapado una herencia tan importante. Claro, ya, sí, pues mira... Sí, pero bueno, pero la fundación es un hecho puramente objetivo, es que hay... Yo creo, bueno, bien, que cada uno querrá meter la política que quiera meterle, pero vamos, que yo estoy hablando de hechos objetivos, ¿no? Y de puramente históricos, nada más. Sí. De hecho, ya podemos tener el apoyo de Juan y de Javier para sustentar, para motivarlo bien, ¿eh, Miguel? Sí. De hecho, hablábamos, no sé si al comienzo, cuando estábamos en el aire ya, o un poco antes, de la posibilidad de montar una tertulia con Javier Andreu y con Juan para hablar un poco de lo que se sabe sobre esta época y ponerlo pues eso, con todo el contexto posible, con todos los datos posibles, precisamente para levantar, no sé cómo decirlo, la niebla que se ha puesto sobre la fundación, que como es que es un hecho, no es una cuestión que convenga o deja de convenir, es lo que hay, es lo que hay. Luego ya, cada uno lo interpreta o lo... A mí me gusta decir que una frase que es que Pamplona es fruto de la mejor historia de Roma, ¿no? Y bueno, pues no, pues está un poquito tapada, es cierto, ¿no? O sea, no la conocemos o no se afronta como creo que debería hacerse, ¿no? Darle el valor. Por el motivo que sea, ¿no? Pero ahí está. Vale, ahí queda, ¿eh? Miguel. Bueno, bien, ¿tenemos más preguntas del histórico? Bueno, ya han pasado una hora, mira, o sea, es que esta de verdad que acá gusta muchísimo y bueno, nosotros a Miguel y a mí creo que las que más. Pero bueno, cuéntanos un poco de tus libros, ahora entrando en lo novelista, en tu historia de escritor. Cuéntanos un poco, ¿cómo así te animaste a escribir sobre historia? Cuéntanos.
Pues mira, fue de manera bastante espontánea. La verdad es que es una cosa que surgió de repente un día, no sé, se me cruzó un cable y surgió. Vamos, a mí la historia, evidentemente me ha gustado desde muy pequeñito, y la historia de Roma particularmente, ¿no? Pero desde muy pequeñito, ¿pues por qué? Pues no lo sé. Pues porque será por la espectacularidad del mundo romano, por lo que fuera. Me gustó desde muy pequeñito. Siempre he leído mucho, mucha historia, mucha novela histórica, pero fíjate, el venenillo de escribir nació así de golpe en un viaje a Extremadura. Yo iba en coche con mi mujer, viaje íbamos los dos de vacaciones, y allí estábamos viendo, vimos Mérida, vimos el puente Alcántara, que aquí es una auténtica maravilla, ¿no? Y yo recuerdo que íbamos hablando mucho de Roma. Yo a mi propia mujer le hablo mucho de Roma y me aguanta, no sé cómo no, pero me aguanta. Y entonces, pues bueno, fue como una sensación de decir, joder, es que, o sea, tengo la sensación de que leo tanto y disfruto tanto con lo que he ido acumulando en el mundo romano, joder, que me apetece contarlo, me apetece narrarlo por mí mismo. Y sobre todo, me apetece empezar por mi ciudad, por Pamplona, ¿no? Por narrar o explicar por qué y cómo se funda Pamplona, ¿no? Y eso fue el origen bueno, de esta especie de locura que requiere de mucho tiempo, de mucha investigación, de mucho estudio y de mucho esfuerzo también, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues también yo soy abogado, trabajo muchas horas y cuando puedo voy escribiendo. Tardé muchos años en escribir con pelo. Me ha costado menos la segunda, el primer senador me ha costado menos tiempo, será porque ya le he cogido algo de callo, ¿no? a la cosa, ¿no? Pero bueno, estoy satisfecho con cómo me han ido las cosas, ¿no? Porque primero me quiso la editorial UNATE, que es una editorial local en Navarra, y le tengo que agradecer una barbaridad que confiara en la novela, ¿no? Porque editar una novela es muy complicado, ¿no? Yo alguna vez leí que solo se editaba el 3 por 1000, o sea, solo 3 de cada 1000, ¿no? Se edita, todo lo demás tiene que ser autoedición, ¿no? Es muy complicado que una editorial apueste por ti y gaste su dinero, ¿no? Yo tuve la suerte de tener Ediciones Eunate la primera vez y bueno, yo tenía una inmensa fortuna de tener a la Esfera de los Libros con el primer senador, ¿no? Que es una editorial nacional, claro, con una dimensión pues que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, y ahí nace un poco mi locura o mi pasión por escribir. Yo disfruto mucho, a mí se me pasa el tiempo volando cuando me pongo a escribir, es mi manera de desconectar y un poquito mi manera de viajar al pasado, ¿no? Porque a mí siempre yo digo, joder, ¿qué te gustaría tener? Una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo para ir a Roma, plantarme en Roma y para dar un paseo por Roma, ¿no? Pues bueno, pues mira, pues escribir, pues es mi maquinita del tiempo, ¿no? Así es como yo lo empleo, lo uso, ¿no? Wow, no, es fantástico, ¿eh? Yo creo que ahora en España hace mucha más falta historiadores que cuenten la historia de verdad, pero no solamente de Navarra, que es lo que nos toca, sino de toda España, porque enseña y puede orientar mentes. Están las novelas didácticas, ¿no? Que se llaman, ¿no? Que también tratan de enseñar, porque hay mucho tipo de novela histórica, ¿no? La que tiene más rigor, la que tiene menos rigor, la que trata, la que escribe o la que refleja unos hechos como si el lector supiera todo, ¿no? Y otra en la que, joder, a mí por lo menos me gusta, por lo menos tal como escribo yo, y me gusta a veces detenerme en explicar qué estoy contando, porque es que el lector no tiene por qué saber cuáles son los tipos de asambleas electorales de Roma. Pues bueno, pues a veces hay que detenerse un poquito para explicarlo, ¿no? Y esto a veces hay a quienes les gusta y a quienes no, pero bueno, yo creo que también la novela histórica tiene que servir para entretener, pero también para enseñar. A mí, por lo menos, cuando yo leo, me encanta aprender, ¿no? Sí, es que es fundamental. Yo creo también, yo leo para aprender, exactamente. Juan, me preguntan, bueno, y ahora Lilo, igual nos puedes contar un poco sobre tu nuevo libro. Igual nos puedes contar. ¿Y si os cuento algo del nuevo libro? Luego también, sí, Sí, aprovecho. bueno, mira, lo voy a enseñar, también lo tengo. Oh, fenomenal. También lo tengo por aquí, también el nuevo libro. Bueno, pues este libro la verdad es que no tiene nada que ver con el primero, nada que ver, ¿no?
Aquí ya me voy a si el primero narraba pues, la historia en España entre los años 77 al 72 a.C., en el primer senador me voy a la Roma republicana del año 152 a.C. ¿Vale? Ahí lo que relato son los acontecimientos históricos del 152 al 146 a.C., que es una época que no se conoce mucho, pero es un poco extraño porque es el momento en el que se produce la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Púnica, la Segunda Guerra Púnica, que es la más conocida, que es la de Aníbal y Escipión Africano, pero nos queda la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Que es cuando Roma decide destruir Cartago de manera ya completa. Entonces son años, la verdad es que en los que tenemos primero tenemos personajes de primerísimo nivel, ¿no? Menos conocidos, pero son de primer nivel, que son los de la época, ¿no? Tenemos a Escipión Emiliano. Escipión Emiliano es el nieto de Escipión Africano. Es nieto adoptivo, ¿vale? Porque no es nieto de... Escipión Africano era en realidad su tío carnal, ¿no? Pero es adoptado por un hijo de Escipión Africano, de tal forma, bueno, me estoy embrellando un poco, pero bueno, es nieto por adopción de Escipión Africano. Tenemos otro personaje femenino interesantísimo, que es Cornelia Africana, que es la hija de Escipión Africano. Tenemos a sus hijos, que son los famosos hermanos Graco. Y a partir de ahí tenemos a Catón el censor, en su época el que es el anciano, un anciano Catón, ¿no? que es el que va a hacer célebre la famosa frase de Cartago del Endaés, ¿no? El Cartago debe ser destruida, ¿no? Que es una frase, no se sabe exactamente cuál era la frase exacta que decía, ¿no? Pero la debía repetir continuamente en cada sesión senatorial de manera cansina, ¿no? Y por eso ha quedado... Entonces, tenemos personajes de primer nivel, tenemos acontecimientos históricos como la Tercera Guerra Púnica, que es una barbaridad. Una barbaridad como las intrigas políticas familiares, ¿no? Las luchas senatoriales que tenemos en el Senado entre diferentes facciones en la búsqueda del poder, ¿no? Porque es una época en la que la máxima ambición de un ciudadano romano de Alcurnia es ser cónsul. Es una ambición desmedida por ser cónsul, ¿no? Y una vez que son cónsules quieren ser el primer senador de Roma. El primer senador de Roma es el primer ciudadano de la lista del censo. Los romanos cada 5 años hacían un censo de ciudadanos y el primer ciudadano del censo, que era el primer ciudadano del Senado, era el primer ciudadano de Roma, ¿no? Entonces, claro, ser el primero era un honor inconmensurable. Entonces es una época de búsqueda de honores, de magistraturas, de dignidades permanentes, ¿no? Entonces tenemos unas luchas aquí políticas que son divertidísimas, son muy atractivas, ¿no? Y esto es todo lo que se puede encontrar en el primer senador y además con rigor histórico, no es algo que yo me esté inventando, ¿no? Es que realmente esta lucha de facciones militares, esta geopolítica internacional, porque Roma ya está metida en todas partes, ¿no? Pues lo vamos a encontrar en este libro. Wow. Pues habrá que encontrarlo. Ese sí que está en digital, ¿no? Ese está en todas partes. Bien. En digital y en todos los medios. Ese está disponible ahora en todas partes. ¿Cómo se llama? Desde Colin McCulloch no me he vuelto... Adelante, Pati. Juan, perdón, que hemos visto la foto, yo al menos lo veo pequeño. Si nos dices los nombres. Los nombres de tus libros. Bueno, te lo voy a enseñar. Este es ¿lo veis? El primer senador en Roma. Vale. Primer senador de Roma. Ah, de Roma. Y eso que estoy con gafas. Vale. Es un libro, ya ves, que tiene cierto volumen. El primer senador de Roma, ¿no? Este está distribuido a nivel nacional ahora mismo. Está en formato Kindle, en todos los formatos, vamos. 800 páginas me han dicho que tiene. 800 paginitas, pero se leen volando. Lo haremos. Ya te digo, que desde la época de Colin McCulloch y sus no sé ni cuántos tochos, no había vuelto a buscar un texto porque me habían decepcionado la mayor parte de ellos. Pero vamos, la fama que llevan los tuyos de documentación histórica se las invita. Habrá que mirarlos. De momento estoy contento, estoy teniendo muy buenas críticas y comentarios de momento, vamos. Oye, otra cosa que es evidente, una persona que su segundo libro acaba publicado por Esfera, el libro tiene que ser bueno por narices, tiene que estar bien escrito, porque no es como si dijeras, es el clásico autor que ya lleva 6-7 libros, ya tiene un seguimiento y por eso le coge una editorial grande. No, es que la editorial grande ha visto algo bonito y lo ha... Sí, la verdad es que la editorial a mí me llamaron
Me llamaron, porque uno, claro, cuando termina una novela, enseguida, pues bueno, pues se manda a todas las editoriales que a uno se le ocurren que publique novela histórica, ¿no? Que mandé a todas, entre ellas a La Esfera, y la verdad es que me llamaron normalmente una editorial o no contesta o contesta a los 3 meses diciendo que no, y estos me llamaron a las 2 semanas. Me llamaron entusiasmados, ¿no? La querían publicar ya. Y de hecho me preguntaron si tendría continuación. Y les dije que sí. Y les gustó tanto que tengo contratada ya la continuación sin escribirla. ¿No? Uy, Tengo mira, esa fortuna, ¿no? a ver si no es una saga, ¿eh? Va Se por acaba ese de camino, comentar, va por ese camino. Tiene pinta de se que puede acaba ser de trilogía, comentar, pues sí. Que bueno, mira, uno de nuestros socios nos dice que se lo acaba de descargar de Amazon. exactamente, ya digo Pues la primera nada, venta de la tertulia. pues muchas gracias. Oh, muchísimas Eh, gracias a ti en todo caso. Es una experiencia, por un lado, en la que yo diría inspiradora. Hay muchísima gente que piensa en escribir, pero no se anima, por lo que decías tú, 3 de cada 1000 acaban saliendo, el resto son autoediciones o cosas todavía menos serias. Pero sucede, como cualquier, esto es como lo de el trabajo, la documentación, la calidad y al final, pues te evitan. Hombre, Suceder, sucede. si no se intenta, pues no sale. Eso es, el no por delante, no, eso lo tenemos todo, ¿no? es verdad. Y por otro lado, de elegir unos temas que nos gustan a todos, con lo cual, pues siempre lo contamos con ser Sí, muy yo con el primer interesantes. senador, fíjate, yo quería una época, a mí me encantan los hermanos Graco, de hecho la continuación van a ser ya muy protagonistas los hermanos Graco, pero yo buscaba una época en la que no hubiese escrito Santiago Posteguillo, ¿eh? Y no hubiese escrito Colin McKinnon, o como se Sí, pronuncia, es que que nunca sé esa cómo se es, pronuncia. Y me fui a la época intermedia, entre los dos, ¿no? Y ahí es donde me coló yo. A ver si la hago mía, esta época, ¿no? sí, Bueno, es un filón, como tú dices, hay cuando, muchas cosas. En esa época los gracos son espectaculares. cuando lo saques, esperemos tenerte para que nos lo cuentes también, ¿eh? Por supuesto, yo encantado. Fenomenal. Bueno, pues señores, ya tenemos una hora y pico de tertulia. Ha sido interesantísimo. Es que entrar en este mundo es fantástico. Y muchas gracias, Juan, nuevamente por estar con nosotros. Miguel, no sé si quieres cerrar ya nuestra tertulia con Juan. Pues aparte de desearle muchísima suerte con la última novela, recordarle que a ver si nos ponen en digital la primera, tenemos mucho interés en leerla. La encontraremos en físico al final, sí, no, pero mucho mejor es en digital. Haré lo que pueda. Y reiterar la invitación de montar una charla, una tertulia en la que podamos ampliar información, pues como tú dices, ese libro se escribió hace unos años y desde entonces pues hemos oído de todo, desde que se ha querido realmente alguna variedad del tío. Hay tantas cosas en este terreno que merece la pena repasarlas, pero es interesante. Bien, bien, sí, mira, no sabía, porque tenemos mucha relación con Javier, que suele echarnos una mano cuando lo necesitamos. Así que, Juan, queda hecho, a ver si coordinamos, Miguel, una tertulia de lujo sería, ¿eh? Javier y Juan contándonos de la época romana en Navarra y wow. Lo que pasa es que ahí igual yo no sé si hablaría mucho, porque Javier... No, Yo, Javier, se esto trata... me apetece contar, porque Javier tengo muchísimo que agradecerle, porque cuando yo escribí Pompelo, yo me había basado mucho en él, en sus artículos, ¿no? Y en su investigación para la documentación de Pompelo. Y yo recuerdo mandarle un correo electrónico, él no me conocía. Yo le mandé un correo electrónico, localicé su dirección y le dije, jo, si le importa, si podía estar con él en la universidad un día, hablarle de mi novela y si la podía leer para ver qué le parecía, ¿no? Desde un punto de vista histórico y a ver si... Y hoy es una cosa, porque me contestó el mismo día, yo creo que era domingo incluso, me contestó el mismo día, me dijo que encantado, me fui con él a estar en la universidad, se leyó la novela, rapidísimo además, le gustó mucho, o sea, en ese sentido él me dio mucho pozo histórico, ¿no? A la novela, él sigue recomendándola, cada vez que hace charlas la sigue recomendando, ¿no? Lo sé. Pues eso es... Y yo tengo muchísimo que agradecerle que a mí, que no me conocía en absoluto, jo, el interés que puso, cómo me recibió y luego cómo me ha impulsado y me ha ayudado, ¿no? O sea, que en ese sentido, vamos, yo tengo mucho que agradecer a Javier Andreu. Yo compartir con él ya he estado en alguna ocasión con él, ¿no? Pero vamos, yo encantado. Pues a ver lo conseguimos. Muy bien.
Pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Pati, la presentadora. Y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta muy buen jueves. Adiós. Adiós, hasta luego.